He podido ir a las empresas y aunque no es tan fácil anunciar el evangelio abiertamente en las empresas porque uno es contratado para asuntos empresariales, de todas maneras el sello de identidad de la palabra siempre está ahí. Y en mi experiencia durante estos viajes por Latinoamérica, por diferentes países, he encontrado muchas personas que al terminar mis conferencias me dicen, ¿cierto, Jairo, que usted es cristiano? Y cuando yo les cuento que yo soy un pastor, muchos inclusive se quedan sorprendidos. Y en mi hoja de vida, desde luego, está que yo soy un pastor. Y muchas empresas me han contratado por ser pastor y otras me han rechazado por ser pastor. Pero yo no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al creyente. De tal manera que cuando uno es llamado, pues tiene que ejercer el ministerio indefectiblemente, de diferentes maneras. Ahora Dios me ha permitido, por su gracia, por su amor, por su benevolencia, desarrollar este proyecto aquí en la internet. Con mucha sencillez, con mucha humildad vamos desarrollándolo, teniendo esta iglesia virtual al servicio de muchas personas que muy seguramente no pueden asistir a la iglesia o tienen otros compromisos eclesiásticos, pero que nos acompañan en este proyecto. Entonces, ¿para qué sirve un pastor? Y ahora podríamos decir, ¿para qué sirve un pastor virtual? Interesante, porque alguien que tú puedes encontrar permanentemente en la internet y conversar conmigo y auxiliarte muchas veces durante el ministerio. Yo he podido ver que hay situaciones que no se pueden compartir y he podido ayudar a muchas personas que no han podido hablar con sus líderes por diferentes circunstancias, porque no es fácil compartir cosas íntimas o privadas o situaciones críticas con el pastor cara a cara. Y cuando tienen la posibilidad de conversar conmigo, pues yo les oriento para que se fortalezcan, para que salgan de la crisis y puedan estar en su iglesia, crecer con su iglesia y con sus hermanos. Pero ¿para qué sirve un pastor? Aquí viene la respuesta interesante. En el versículo 12 del capítulo 4 de la epístola a los Efesios de Pablo, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto es muy importante. ¿Cuál es el propósito? El propósito de un ministerio es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero atención, aquí hay que aclarar muy bien que no es perfeccionar moralmente, ni perfeccionar en su comportamiento o en su testimonio o en su forma de actuar. Porque allí nos equivocamos. Y entonces tratamos de corregir a las personas. Y esa no es nuestra misión. La misión no es corregir, no es santificar. Cuando habla de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, habla de entrenamiento para que puedan desempeñarse como siervos de Dios, como ministros competentes de un nuevo pacto. Porque así es como dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, es ayudarles a crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra, en la relación con Dios, para que cada uno de los creyentes pueda compartir en su ámbito la palabra y pueda ayudar a otros y pueda, a través de la locura de la predicación, salvar a los creyentes y que de esa manera se pueda edificar el cuerpo de Cristo. Como dice enseguida, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo es similar a esta pared que yo tengo acá atrás en mi filmación. Esta pared está constituida de ladrillos, como ustedes la pueden ver. Así se fue construyendo esta casa donde yo vivo, a través de ladrillos. De la misma manera, la iglesia del Señor Jesucristo, que no es un edificio físico. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Y Dios
no habita en denominaciones creadas por la mente humana. Dios habita en su iglesia. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Esa iglesia está constituida por piedras vivas, como dice el apóstol Pedro. Somos piedras vivas, construyendo el templo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, que está constituida por cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Ahora podríamos decir en las diferentes denominaciones que hay en todo el planeta Tierra, porque estadísticamente se dice que hay 1.500 millones de cristianos en el planeta Tierra. De modo que dentro de todo ese grupo de personas que creen en Jesucristo está la iglesia de Jesucristo que Él mismo está edificando. Él mismo constituyó pastores y maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, a fin de capacitar a los santos. Es un entrenamiento, podríamos llamarlo en términos modernos un coach o un coaching espiritual, en donde estamos trabajando juntos para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, decía Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Y ahora está siendo más urgente por la inspiración de Dios que la gente crezca en la gracia de Dios, en el conocimiento de la gracia, que la gente pueda entender la gracia de Dios y que puedan acogerse a la gracia de Dios, que puedan entender perfectamente que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Que los esfuerzos humanos, que el legalismo, las liturgias, la religiosidad, el moralismo, las exigencias, las terapias, no pueden salvarte. Solo por gracia. Hay un solo nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos: Jesucristo. Hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14:6. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces tenemos que edificar la iglesia de Jesucristo, y para eso es que Dios te está perfeccionando, para que tú entiendas la gracia y la puedas compartir con otros, para que terminemos con el conflicto interno de cómo agradar a Dios, de cómo tener relación permanente con Dios, y lo entendamos que es solo por gracia, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, por la fuerza de Dios en nosotros, por la nueva esencia de Dios en nosotros, porque tenemos los genes de Dios en nuestras vidas, porque por su Espíritu, el Espíritu de Dios se ha unido a nuestro Espíritu, y somos uno solo con Él. Cuando entendemos eso, entonces entramos en la perfección, para perfeccionar a los santos, porque sería algo paradójico. ¿Cómo yo puedo perfeccionar a un santo? Tú eres santo y sin mancha por la obra de Jesucristo. En un solo sacrificio fuiste hecho perfecto, de una vez y para siempre. Por eso tú eres llamado santo y sin mancha, y la iglesia es llamada santa y sin arruga, perfecta. Tú eres un ser perfecto por la obra de Jesucristo en la cruz. De modo que aquí no estamos hablando de perfección humana, no estamos hablando de perfección en tu comportamiento, sin que eso quiera decir que nos vamos a comportar mal, porque también el apóstol Pablo, insistimos en eso, el apóstol Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, allá en Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y el apóstol Pablo mismo responde, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Entonces la perfección a la que se refiere aquí el apóstol Pablo es el entrenamiento para que tú puedas tener revelación, iluminación, que tu conciencia crezca en el conocimiento de Dios y lo puedas compartir
con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio en la universidad, con tus vecinos, y de una manera natural. Uno va teniendo la experiencia de cómo en cada reunión social se aparece alguien con quien compartir. En cada experiencia de trabajo aparece alguien con quien compartir, un escogido, un elegido, alguien a quien iluminar, alguien a quien darle la palabra de gracia que le da la salvación eterna. En mi experiencia es así. Y eso es lo que Dios desea con cada uno de nosotros para que podamos edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,